tener dos enseñanzas y vamos a arrancar con la primera. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 y verso 23. Vamos a mirar esta porción. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 y verso 23. Llega hasta allá rápidamente. Dice la escritura en el verso 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí podemos ver el inicio de esta enseñanza. Deja ver que nuestro ser está compuesto por tres áreas. Número uno, espíritu. Número dos, alma. Y la otra es el cuerpo. Diga conmigo, espíritu. Ahora diga alma y diga cuerpo. Estas tres deben estar guardadas irreprensibles para cuando Jesucristo venga. No es solo cuestión de guardar el alma. Hay mucha gente que solo guarda el corazón, pero su cuerpo habla de un descuido terrible. No comen bien, no se alimentan, están enfermos, ¿verdad? A Dios no le servimos enfermos más que para un milagro. Pero si queremos servirle al Señor, debemos estar con salud, tener bríos, fuerzas. El alma debe ser guardada, porque un alma lastimada no puede servir a Dios. No puede trabajar en equipo, ¿verdad? Todos somos muchos los miembros del cuerpo, cada uno con lo suyo, pero estamos para ayudarnos unos a otros. Y cuando el alma no está en orden y no guardamos aquellas cosas que nos tienen mal, no podemos servir. Vamos a empezar este cuarto bimestre hablando del espíritu. Luego vamos a hablar del alma, vamos a mirar el cuerpo, pero hoy vamos a empezar con el espíritu. Todos estos tres deben ser bien guardados. Vamos a ver un poco el tema desde el inicio. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dice la palabra que sopló sobre ellos y vino vida. Es decir, que cuando Dios nos forma, sopla sobre nosotros su espíritu y viene el Espíritu de Dios a estar en nosotros. No les estoy hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Estoy hablando del soplo de su esencia de vida, que es lo que trae a nosotros vida en nuestro ser. Que ese es el Espíritu, el mismo Espíritu de Dios sobre nosotros. Pero ojo, no hablo del Espíritu Santo, hablo del Espíritu que viene a nosotros para darnos vida. Ahora, ese Espíritu que estaba sobre Adán y Eva muere, deja de ser cuando Adán peca. Porque la palabra enseña que por cuanto todos pecaron, están, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. Adán tuvo que salir del huerto. Se cortó la relación que había entre el hombre y Dios. Y el espíritu, que era lo que permitía tener esa relación con Dios, ese espíritu, es cuando habla la escritura que hemos sido destituidos de la gloria de Dios, ese espíritu muere. Y vamos a verlo en la escritura. Muere ese espíritu, entra el pecado, y por el pecado de un hombre entra el pecado a todos los hombres, por herencia mismo de Adán. Nosotros entendemos que en Cristo tenemos vida, ¿verdad? Acuérdese, la escritura dice también, la escritura habla, dice, estando muertos en nuestros delitos y pecados, vino Él y nos dio vida. Entonces, vuelve a mirar aquí la palabra de que hay una condición de muerte, ¿verdad? Dice, y estando ustedes muertos en sus delitos y pecados, Él vino a darnos una vida espiritual. Ese nacimiento de nuevo, donde todo hombre nace de nuevo, es un nacimiento espiritual donde nace el espíritu, ¿verdad? Es el espíritu mismo que resucita en nosotros. Estoy introduciendo el tema y vamos a mirarlo todo bien detallado en la escritura. Pero es que usted entienda hoy de qué espíritu estamos hablando. Es el soplo de vida de Dios sobre nosotros, que fue perdido en Adán. Muere ese espíritu a causa del pecado. Por el pecado de un hombre entra el pecado a todos.
Y luego la palabra nos habla, estando ustedes muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Una condición de muerte. Jesucristo vino a darnos una vida, pero vino a darnos una vida espiritual. Sí, el cuerpo de Adán no estaba supuesto a morir, pero también a causa del pecado vino la muerte física. Desde el día que pecó Adán, su cuerpo empezó a morir. Lentamente, pero empezó a hacerlo. Pero en el día que pecó, su espíritu murió. Y vamos a verlo mejor en la escritura, que lo vamos a entender. Génesis capítulo 2. Vamos a recordar capítulo 1. Quiero que volvamos a mirar aquí. Génesis capítulo 1 y verso 26. Mientras usted llega allá, acuérdese que Jesús hizo milagros, ¿verdad? En el tiempo aquí en la tierra. Hizo milagros en el cuerpo, ¿verdad? Sanando a los enfermos. Levantó la estima de la gente, hizo milagros en el alma. Pero también está el milagro de un nuevo nacimiento, ¿verdad? En el nacer otra vez. No nacemos de carne, nacemos de ¿qué? Nacemos de espíritu. Es un nacimiento espiritual. Y de ese espíritu es el que estamos hablando hoy. Génesis 1, capítulo 1 y verso 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios crea al hombre y a la mujer. Fíjese que cuando Dios hace la creación y hace los animales, declaró que estos salían de la misma tierra. Por eso es que cuando un animal o una planta muere, vuelve a la tierra. Lo mismo pasa con el hombre en su cuerpo. Cuando el hombre muere, su cuerpo vuelve al polvo, dice la escritura. Pero el espíritu, ¿a dónde vuelve? A Dios. Entonces es la misma intención, ¿verdad? De que así como el cuerpo llega al polvo y a la tierra y literalmente somos enterrados, ¿verdad? Y baja hasta allá. Lo mismo pasa con el espíritu. El espíritu se vuelve a Dios. Ve al capítulo 2. Vamos a ver versos 16 y también el 17. Capítulo 2 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente, está hablando otra vez de ¿qué? De una muerte, ¿verdad? Entonces cuando Adán peca y come de este fruto, ¿qué le pasa? Hubo una muerte. Hubo una muerte, pero aún Adán estaba vivo. Pero hubo una muerte, esa fue la muerte espiritual. No hubo más espíritu. Por eso no había comunión con Dios. Ahora, solo como para que quede en las generaciones venideras, ¿verdad? No creo que usted todavía lo crea, que el fruto era la manzana, ¿verdad? Pero solo creo que va a ser necesario aclararlo por todos aquellos que hoy están aprendiendo y creciendo. Si alguna vez alguien te llevó esto que era la manzana, no es una manzana, no lo registra la Biblia. Aunque no lo crean, hay otros que creen que este fruto que tomaron y pecaron fue la relación sexual entre ellos. ¿Cuántos habían oído escuchar de eso alguna vez? ¿Verdad? La gente cree que es el acto sexual. No es que Adán se comió a Eva y tuvieron hijos, ¿verdad? Se juntaron, estuvieron juntos y vinieron los hijos. Se están sonrojando algunos por allá, ¿no? Pero es el hecho mismo de que Dios le prohibió tomar de un fruto. Y la gente cree que el primer pecado fue la desobediencia. Por eso cayó el hombre. La desobediencia es todo pecado, mis hermanos. Todo pecado tiene la raíz de desobediencia, porque hacemos lo que no debemos hacer. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Si Dios le dijo, no tomes eso, no es tuyo. Fue robar. Porque Dios le dijo, esto no es tuyo, esto es. No lo puedes tomar. Todo pecado es desobediencia, mis hermanos. Porque ahora entonces toma más fuerza la palabra en Malaquías cuando dice, malditos sois
con maldición, porque me habéis robado. Entonces, no es el hecho de que desobedeció. Sí, desobedeció como cualquier otro pecado, trae desobediencia. Pero el acto mismo fue un robo, porque tomó lo que no era de él. Y eso es algo que realmente ofende el corazón de Dios. ¿Qué mismo quiso hacer el enemigo, mis hermanos? Sino robar el trono del Señor y tenerlo para él. Tomar y ocupar el puesto, lo que no le pertenecía. Solo como un paréntesis, desobediencia, todo pecado, ¿verdad? Pero le dice, si tú tomas ese fruto, ¿qué va a pasar contigo? Vas a morir. Y efectivamente, usted conoce, toman el fruto, muere el espíritu y deben de salir del huerto. Hoy usted va a entender esta porción, Mateo 8, 22. Seguro lo leyó usted una vez y le pasó igual que a mí. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Mateo 8, 22. Llegué hasta allá. Dice el verso 22, Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Verdad? ¿Cuántos alguna vez se preguntaron qué es esto? No sé si alguna vez a usted se lo preguntó, pero cuando habían discípulos que querían seguir a Jesús, Jesús agarra y le dice a uno, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué figura es esta? No puede ser que exista un muerto que esté cargando un ataúd a otro muerto, ¿verdad? Para eso no tiene sentido. Pero hoy lo vamos a entender, que si el momento que hubo el pecado y murió el espíritu, Jesucristo le dijo, sígueme. Cuando lo llamó a seguir, lo estaba llamando de muerte a vida. Pero él dijo, deja que yo vaya a enterrar a mi papá. Entonces Jesús enseña y dice, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces entender que todo aquel que no sigue a Jesús, todo aquel que no ha nacido de nuevo para vida, todo aquel que no ha nacido en el espíritu, ¿cómo anda? ¿Cómo? Como muerto. Entonces Jesús cuando le habla a ese discípulo que, ahora, pero ¿qué clase de muerto es este? O estos. Un muerto que tiene sentimientos. Porque este muerto estaba con el hecho de que tenía que enterrar a su papá. Tenía voluntad, porque ¿qué le dijo a Jesús? Voy yo primero a enterrar y luego te sigo. Tenía deseos. Es una muerte espiritual, ¿verdad? Pero que deja ver muy claramente que hay deseos del alma. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo hoy? Que hay mucha gente, la gente que no tiene a Cristo y que no ha nacido de nuevo, es gente que está muerta porque no ha nacido el Espíritu otra vez en ellos. El que perdimos un día por herencia en Adán. Entonces debemos entender hoy que este pasaje cuando dice deja que los muertos entierren a sus muertos, es que él estaba llamando a uno de ellos que estaba en condición de muerte a vida al momento de llamarlo y decirle sígueme, yo soy el camino, la verdad y la vida. El día que le dimos nuestra vida al Señor nace el Espíritu, como otro pasaje en la Escritura lo enseña, resucita el Espíritu. Entonces cuando dimos nuestra vida al Señor pasamos de ¿qué? De muerte a, usted lo ha dicho un montón de veces, pero ahora lo estamos entendiendo de una forma más clara en la Escritura. ¿Qué clase de muerte era y a qué clase de vida nos llama el Señor? Entonces el nacer de nuevo es el momento en que el Espíritu nace otra vez o el Espíritu resucita. Y ya no somos entonces solamente alma. No solo tenemos pensamientos, no solo tenemos voluntad, no solo tenemos emociones como todo ser humano, ahora tenemos espíritu que ha nacido en nosotros. Porque el deseo, la voluntad y las emociones siempre han estado en la parte almática. Pero ya dejamos de ser gente que solo anda de alma, sino que ahora somos gente que puede vivir en el Espíritu de Dios. Porque nacimos espiritualmente otra vez. La oportunidad de poder relacionarnos con Dios porque su Espíritu está en nosotros. Amén. Hoy lo podemos testificar y es tan claro, solo mire la vida normal de aquel que se entrega a Cristo. ¿Cómo es el cambio de la persona cuando llega a Cristo? ¿Cómo hace cosas que antes no podía hacer? ¿Por qué no cambió antes? Porque no había el Espíritu.
que le permitía poder desarrollarse así. Solo lo podemos ver en nuestra misma vida normal. Hoy se puede testificar del cambio desde que nacimos de nuevo. No cambiamos antes. ¿Por qué? ¿Será que antes entonces no teníamos algo que hoy sí tenemos? Póngase a pensar. Si antes no podíamos cambiar, ¿será entonces que hoy sí tenemos algo que antes no había? Se lo pongo más sencillo. Usted en la palabra, por ejemplo, antes iba a leer la Biblia y le parecía aburrido. No entendía nada. Ahora usted la disfruta, se la goza. Antes, ¿cuándo usted en la vida iba a estar aquí sentado? ¿O cuándo usted se imaginaba que algún día iba a llegar tanto tiempo a estar en la iglesia? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que ha cambiado? Antes no tenía algo que ahora sí tiene. Es el Espíritu de Dios en nosotros que opera. Entonces hay algo que tenemos otra vez. Hay algo que nace en nosotros y es el Espíritu. Nacemos a una vida espiritual. ¿Cuánto estamos entendiendo? Amén. Dígame amén. ¿Verdad? ¿Cuántas veces intentaste leer la Biblia? Te era aburrido. Antes tú tenías raciocinio. Ahora tienes discernimiento. ¿Y de dónde viene el discernimiento? Del Espíritu. ¿Verdad? Es un fruto como tal. Entonces sí hay algo que nace. Sí, entonces estamos muertos espiritualmente. Sí murió el espíritu de Adán. Y por herencia el de todos nosotros. Pero también hay nacidos de nuevo que no están avivados. ¿Verdad? Porque de todo da la planta, ¿verdad? La mata. Porque hay unos que han nacido de nuevo, pero no están avivados. ¿Sabe cuál es la respuesta a esto? Porque le han dado tanto espacio a la carne que han opacado el espíritu. Entonces, esa es la razón por la cual un nacido de nuevo puede andar no avivado y no ver esta realidad. No es que ya no es lo mismo de antes. Usted le dio chance a la carne. Pero de que el Espíritu nació en ti, al nacer de nuevo, el Espíritu resucitó en ti. El Espíritu de Dios. Juan 3:6. Vamos a mirar acá. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿cómo dice? Espíritu es. Diga conmigo, yo soy espíritu. Dígalo más fuerte, yo soy espíritu. Pregúntele a su vecino, ¿y usted? Pregúnteselo, ¿verdad? Porque algunos no lo dijeron. Si no nacemos del espíritu, ¿de qué nacemos? Ajá, elija usted sabiamente. ¿Verdad? Diga otra vez conmigo, yo soy espíritu. Vamos a mirar una escritura que lo va a dejar muy claro. Efesios capítulo 2, venga hasta allá. Y verso 1 en adelante. Llegue rápido. Efesios 2, 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, por amor a Dios, a usted y a mí. Diga otro tiempo. Otra vez, otro tiempo. Amén. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, aquí deja ver muy claro el verso 1, de que antes nuestra condición era una condición de muerte, y Él nos llama a vida. Dice, antes operaba en ustedes el espíritu de desobediencia. ¿Cómo se llama a estos que están muertos espiritualmente? Hijos de... ¿Y cómo se llamará entonces a los de Dios? Hijos de obediencia. ¿Verdad? Solo un pequeño paréntesis. El modelo de Jesús nos ayuda a poder vivir en obediencia. Es tan bello ver a Jesús con sus discípulos, enseñándoles, dándoles mandatos. Ve y anda a ver el pollino, ve y prepara el lugar, vayan de dos a las casas, y una sujeción en obediencia. El modelo de Jesús nos permite mostrar esa realidad de hijos de Dios, porque un hijo de Dios es un hijo de obediencia. Y nosotros tenemos la oportunidad de estar bajo la cobertura de alguien, bajo la bendición de alguien, para poder practicar la obediencia. ¿Cómo vamos a dejar ver que somos hijos de Dios?
En nuestra obediencia. Cuando mañana venga su líder y le diga, vamos a ponernos metas, y en este trimestre, en este bimestre tienes que ganar 5 almas en tu grupo, 7 almas en tu grupo. ¿Usted qué va a hacer? Yo le animo a que usted se porte como un hijo de Dios y que usted agarre la obediencia. ¿Sabe por qué? Porque la cosecha que usted va a agarrar en sus discípulos va a ser muy bella a causa de la siembra que usted hizo. No es que no estoy de acuerdo con lo que dice, no es que yo creo que... Obedezca. ¿Cuántos quieren discípulos obedientes? Ay, ¿cuántos quieren discípulos obedientes? Obedezca usted. Obedezca. Si mañana le necesitamos hacerlo de esta forma, usted va a agarrar y lo va a hacer de esa forma. Porque nosotros vamos a demostrar en nuestra obediencia lo hijo de Dios que somos. Amén. Porque los de desobediencia son donde opera el príncipe de este mundo, ¿verdad? Pero la obediencia deja ver nuestra identidad como hijos de Dios. La dicha de poder obedecer y tener gente que obedezca también. Siga viendo, verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué cosa? En los deseos de nuestra carne. Escriba ahí deseos. Luego dice... de los haciendo la voluntad de la carne, ponga ahí voluntad, y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí se ve deseos, emociones, voluntad y pensamientos. Esta es el alma misma operando. Es que el que está en muerte, ¿qué opera? El alma, ¿verdad? El alma y el cuerpo, porque espíritu, caput, ¿verdad? No hay. Entonces, en otro tiempo operábamos según los deseos de la carne, los pensamientos, según la voluntad. Era la parte almática gobernando en todo momento. Pero siga leyendo, como dice la Escritura, verso 5. Y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos, ¿qué hizo? Resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces juntamente con Él nos resucitó. Perdón, ¿y cuándo morimos para ser resucitados? Por herencia, por Adán mismo. Si había necesidad, hay la necesidad de resucitar a vida. Porque todos, por el pecado, vino la muerte espiritual. ¿Y qué resucitó? Lo que un día murió. ¿Y qué murió? El espíritu. Entonces, ¿qué resucita en nosotros? El espíritu. El espíritu resucita y tú y yo volvemos a tener comunión con Dios. Él habla y oímos y recibimos y hacemos. El Espíritu nace. Ahora, pero póngame atención. Como resucita el Espíritu, y dice la palabra que antes estábamos sujetos a los deseos y voluntad y pensamientos que había en la carne. Es decir, que la única influencia que tenía el alma era la carne. De repente le nace otro jefe. ¿Cuál jefe? El Espíritu. A decirle cómo debe de operar y qué debe hacer. O sea, el alma acostumbrada a la influencia única de la carne, ahí es que viene toda la jaranga de vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué cree que se nos hace tan duro dejar de satisfacer los deseos de la carne? Porque el alma ha estado influenciada toda una vida por la carne como tal. Cuando nacemos en Cristo Jesús, nace el Espíritu, le aparece un nuevo jefe, ¿verdad? Que empieza a decir la forma correcta para vivir, que empieza a traer los designios de Dios a nuestra vida. Y ahí es cuando viene y se complica, ¿verdad? Yo te pregunto hoy, ¿quién va a influenciar tu alma? ¿Tu carne? ¿La corriente de este mundo? ¿El príncipe que opera en este mundo? ¿O tu espíritu que tiene relación con Dios? Elija usted hoy. ¿Qué vamos a hacer? Gente del Espíritu. Dígalo otra vez. Gente del...
¿Quién influencia tu alma? ¿Quién afecta tus pensamientos? ¿Quién afecta tus emociones? ¿Verdad? Porque el alma estaba acostumbrada, pero tú hoy tienes que decidir dejar que el Espíritu sea quien te mande, porque el Espíritu es el que sabe las cosas de Dios. ¿No ve que Él viene de Dios? Él es el que trae sobre nosotros la naturaleza divina. Déjelo operar a Él. Él sabe cómo hacer las cosas bien hechas. Amén. Tómelo hoy y créalo para su vida. Vamos a mirar varios nombres que recibe este espíritu. Vamos a avanzar rapidito. Apunte Colosenses 3:9. Colosenses capítulo 3 y verso 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces lo primero que vamos a ver aquí, que ese espíritu se lo llama hombre nuevo. Es una forma como la Biblia lo deja ver aquí. Entonces antes era el viejo hombre, vivir en el espíritu. Cuando resucita el espíritu, a ese espíritu se lo llama hombre nuevo. Ahora, ese espíritu nació, porque deja verlo aquí, pero también deja ver que ese se va renovando. Podríamos decir entonces que este espíritu debe de crecer en nosotros. Y debemos hacer que se avive, ¿verdad? Debemos hacer que crezca, hay que alimentarlo. Y una de las formas como alimentamos el espíritu es desapareciendo el viejo hombre, como lo enseñamos este domingo. Qué poderosa la palabra en Romanos. Cómo la gente ha confundido que el ser espirituales es que tan bonito yo hablo, qué tan bonito adoro, cómo levanto las manos, o cómo, no, ser espirituales es hacer morir la carne. No se puede ser espiritual con carne. Entonces, quiero que usted me lo entienda. La tarea de ser espirituales no es que tan santo puedas llegar a ser en el sentido de, ¿cómo se lo explico? Que usted se lo vea un evangeloide. ¿Ya? Para que usted me lo vea así, la gente ha confundido el ser espirituales con el santo. Aleluya, aleluya, todo el tiempo orando. No. El espiritual es el que se faja en morir la carne. Es un espiritual. Porque no hay cabida para los dos. Como yo le he venido enseñando tiempo atrás, ser unos machotes en el Señor, ¿verdad? Tener pantalones y carácter. Eso es ser espiritual. Hacer morir la carne. Que no pueden habitar las dos, están de pelea. Entonces, no es cuánto usted me ore, no es cuántas lenguas usted se sepa, es cuánta menos carne le aparece a usted. Eso lo deja ver a usted como un hombre espiritual. Amén. Diga conmigo, yo soy espiritual, aunque lo tenga que decir por fe esta noche. Yo soy espiritual. Amén. Amén. ¿Cuánto estamos aprendiendo hoy? Amén. Otra, Efesios 4:22. Vamos a mirar. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del, ¿cómo lo llama? Nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí lo llama como nuevo hombre, ¿verdad? Colosenses lo llama hombre nuevo, aquí en Efesios nuevo hombre. Nos llama a ocuparnos de nuestra vida espiritual, porque dice renovaos, ¿verdad? Y revestidos, dice la palabra. Es algo que nos debemos preocuparnos por nuestro ser espiritual, por el espíritu que está en nosotros, así como nos preocupamos también por el cuerpo, ¿verdad? Por nuestro cuerpo, ¿qué hacemos? Al cuerpo lo ponemos a dormir, ¿verdad? ¿Qué más le hacemos? Le damos de comer, lo ponemos a hacer deporte, amén. Lo vestimos. ¿Qué hacemos por nuestra alma? Tratamos de ejercer nuestra voluntad, de dominar nuestras emociones.
tratamos de meter mejores pensamientos. Y nuestro espíritu, ¿qué hacemos por nuestro espíritu? ¿Cómo lo alimentamos? El espíritu se alimenta por la palabra de Dios y se alimenta por estar con Él. Porque la Biblia dice que el que nace de nuevo es un solo espíritu con Dios. ¿Por qué un solo espíritu? Porque resucita en nosotros su espíritu. Entonces todo aquel que nace con Dios es un solo espíritu con Él. Entonces, ¿cómo alimentamos el espíritu que está en nosotros? Estando con Él y recibiendo su palabra. Mira aquí ahí en Efesios, mira el capítulo 3, quiero que lo vea acá, y verso 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué espíritu es ese? El Espíritu Santo. Entonces, dice la palabra que el hombre interior, que ese es un tercer nombre como se lo llama al espíritu, hombre interior, dice para que seamos fortalecidos en el hombre interior por medio de su espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo. Así que una de las formas como nuestro espíritu crece es siendo llenos del Espíritu de Dios. No acostumbre su ser a que las reacciones que tenemos ante el poder y el derramamiento del Espíritu Santo se conviertan en una experiencia que usted añore y que desee y ahí quede. Hagamos de esas experiencias algo continuo. ¿Cómo salimos o terminamos después de un tiempo de ser llenos del Espíritu Santo? Uno sale, pero, valga la redundancia, lleno del Espíritu Santo. Mira, uno sale en paz, uno sale calmado, uno sale. Pero entonces debemos aprender a hacer esto con más continuidad. Le hace bien a nuestro espíritu. En la noche del sábado, cuando yo llegué a mi casa y en algún momento en el espejo dije, ¿por qué no hablé? Dije, y quise como pensar en mi cabeza, en mi carne, ¿por qué no hablaste esto y aquello? Mi esposa que estaba por ahí cerca me dijo, pero ¿cómo pretendías hablar en la carne si venías ministrando al Espíritu? Era imposible que respondas en la carne después del tiempo, la llenura del Espíritu Santo. Es que mis hermanos, ese sábado en Fe Kids, la unción del Señor bajó con tanto poder. ¡Qué unción! Era imposible. Es que cuando usted está siendo fortalecido en su hombre interior, que se llama ¿cómo? Espíritu. ¿Quién lo fortalece usted? El Espíritu Santo. Usted va a poder ser un hombre del Espíritu. Amén. Así que creo que debemos más seguido tener tiempos en el que seamos llenos del Espíritu. No lo dejemos para los encuentros. No lo dejemos. Hagámoslo en los discipulados. ¿Verdad? Clamemos cada vez que tengamos la oportunidad de orar por la llenura del Espíritu. Hagámoslo. Porque eso es lo que trae fortaleza. Escriba ahí, fortaleza. ¿Verdad? El Espíritu Santo fortalece tu espíritu. Y apunte 2 Corintios 4:16, por favor. Y escriba ahí, hombre interior. Otra de las formas como se llama al Espíritu. 2 Corintios 4:16. Ahora venga conmigo a 1 Corintios, quiero que vea este pasaje. 1 Corintios capítulo 6 y verso 17. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Qué le pasa al que nace de nuevo entonces? Se hace uno con Él. Entonces, si yo nací de nuevo y soy uno con mi Señor, y si usted nació de nuevo y es uno con el Señor, ¿qué va a pasar entre usted y yo? ¿Somos? Ahora entiende por qué somos un solo cuerpo. Porque no es que Dios anda poniéndole el espíritu que piensa ahí, el espíritu de Gabriel y de Pedro. No. Todo aquel que nace de nuevo se une con el Señor.
Y si usted nació de nuevo y es uno con Él, y yo nací de nuevo y soy uno con Él, usted y yo somos uno. Tratémonos así entonces. Tratémonos, si usted y yo nos miramos como uno, entonces podremos ser el pueblo de Dios. Es impresionante ver cómo entre razas, entre pueblos, entre gremios, ¿verdad? Entre agrupaciones, la gente puede tomar tanta fuerza y pueden tomar tanto valor ese grupo en una sociedad. Yo quiero desafiarte, mis hermanos, a que tú y yo podamos creer en ser un solo cuerpo y apoyarnos los unos a los otros, bendecirnos los unos a los otros, preocuparnos los unos a los otros. Que si alguien está mal, levantarlo. Que si alguien necesita tu apoyo, se lo des. Mis hermanos, entre redes, aquí no estamos para ver quién es la mejor red. Somos un solo cuerpo, apoyarnos los unos a los otros. Estar grupos, aquí no es un grupo individual, aquí somos un solo cuerpo, mis hermanos. Aquí no está es que cuánta gente tengo yo y cuánta gente tienes tú. Son del Señor, somos un solo cuerpo. Dígale a su vecino, yo soy tú. Y usted respóndale, ¿cómo era esa? Y tú eres yo. ¿Verdad? Yo soy tú y tú eres yo. No termine la frase, ¿verdad? Pero es la idea, uno solo, uno solo. Quisiera terminar con dos textos para cerrar. Primero a los Corintios, ahí mismo vamos a mirar el capítulo 2. Capítulo 2, verso 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir cómo. Dice espiritualmente. ¿Cuál es ese hombre natural? Nosotros mismos. Nosotros somos hombres de carne y hueso. También somos hombres espirituales a causa del Espíritu de Dios. Entonces, esto no es para hacer la diferencia entre un hombre y otro. Usted mismo, póngale atención. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El alma, influenciada por la carne, siendo como hombres naturales de carne y hueso, no va a entender lo espiritual. No lo va a entender. Le va a parecer una locura. Para el que está muerto es un hecho, no lo va a entender. Pero para nosotros que hemos nacido de nuevo y que tenemos el Espíritu de Dios, aún nuestro hombre carnal no va a poder discernir lo que pasa en el interior. O no me diga usted que cuando le agarra la chiripiolca espiritual, usted no empieza, para mí que no es cierto. Para mí que esto, y yo no creo lo que le está pasando al hermano. ¿A cuántos le ha pasado eso alguna vez? Su hombre natural no entiende a su hombre espiritual. El único que puede discernirlo todo es el hombre espiritual. Ese puede discernir lo que le pasa a todo tu ser. Pero no, ¿por qué? Porque ese proviene de Dios, que es aquel que todo lo sabe, lo discierne, lo ve, lo conoce. Pero no pretendamos que nuestro hombre carnal pueda entender las decisiones que tomes en el Espíritu como hombre de Dios. Tu carne no va a estar satisfecha por las decisiones del Espíritu. Ahí se lo puedo testificar. Yo después este fin de semana tuve que tomar una decisión espiritual, que mi carne no estaba de acuerdo, era una bronca por dentro. Porque era injusto para mi carne la decisión que yo estaba tomando en aras de la paz. Entendí ahí en la escritura, y quiero dejárselo a usted. Usted no intente negociar las cosas del Espíritu. No intente, porque la carne no lo entiende. O le suelto esta. A ver, ¿el cuerpo le gusta ayunar?
Nunca lo va a entender. Pero el Espíritu, qué bien le hace a todo nuestro ser. ¿Verdad que sí? Su carne nunca va a entender la siembra y la cosecha. Su espíritu sí, porque proviene de Dios. Porque cuando usted va a agarrar el hecho de sembrar, ¿qué le va a decir su hombre natural? No es tanto, da un poco menos. Si usted le hace caso a su hombre natural, la cosa va a complicar. El espíritu sí juzga todo lo que le pasa al hombre natural. Todo, pero el hombre natural no puede juzgar al espíritu. No puede. No lo entiende. Hoy yo creo que estamos entendiendo mejor esto de la lucha de la carne y el espíritu, ¿verdad? No entiende. La carne no va a entender lo espiritual. No lo va a entender. Quiero cerrar con Mateo capítulo 26. ¿Por qué cree que la escritura dice que el corazón es engañoso? El corazón es el engañoso, el alma es la engañosa, lo natural es lo engañoso, nos la puede jugar, ¿verdad? Nos va a cambiar las cosas que el Espíritu te dicta a vivir. Por eso yo te pregunto, ¿quién influencia tu vida? ¿Quién influencia tu alma? ¿Lo espiritual o lo carnal? Mire Mateo 26, versos 40 y 41. Mateo 26. Dice el verso 40. Vino luego a sus discípulos y los halló como durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está, ¿qué cosa? Dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a tomar este principio para nuestra vida. El espíritu está dispuesto. La carne es la débil, pero el espíritu está dispuesto. Estos no pudieron velar una hora, se quedaron dormidos por el cuerpo, ¿verdad? El espíritu estaba dispuesto, pero la carne estaba débil. Usted puede agarrar y decir: no, es que a mí me cuesta orar, dice usted. A mí también. Pero el espíritu está dispuesto. Entonces, si el espíritu está dispuesto, aprendamos a darle lugar al espíritu. Porque el espíritu, cuando le damos lugar, empieza a orar y a desarrollarse en el espíritu y a clamar. Y ahí es que cuando viene usted y ora de formas que nunca pensó que iba a orar, y usted cree que es el Espíritu Santo, y es su espíritu, el Espíritu de Dios sobre usted, que es el que empieza a hablar y a interceder. Usted me dice: no, es que a mí no me gusta leer. A tu alma no le gusta leer. Pero pregúntale a tu espíritu. ¿Qué dice tu espíritu? Tu espíritu está dispuesto a leerse todo lo que pueda la palabra. Pero tu alma, tu cuerpo, están dispuestos a sentarse en un sillón a ver televisión. El espíritu está dispuesto, pero la verdad, la carne es la débil. ¿Por qué cree que la escritura dice buscar las cosas de arriba y no las terrenales? Porque a tu alma no le gusta la de arriba, pero al espíritu sí. A tu alma no le gusta orar todo el rato. No le gusta estar ahí leyendo. No está acostumbrada. Ha estado acostumbrada a satisfacer la carne. Pero la escritura nos demanda y nos dice: mira las cosas de arriba, pon tus ojos en las cosas espirituales, porque el espíritu está dispuesto y son las cosas de Dios que nos van a hacer bien. Amén. Pregúntale a tu espíritu si quiere tener un grupo de fe. A ver qué te responde. Capaz si le preguntas a tu carne o a tu alma: no, es que todas las semanas y el cansancio. Yo sé que a todos les ha pasado una vez la tentación de no venir a la escuela de líderes. Por eso tienen tantas faltas. Porque ¿qué les dijo la carne? Qué cansancio todo el día de trabajo.
Pero si le hubieras preguntado a tu espíritu, ¿qué hacer? Aquí estamos, ¿verdad? Por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos están aprendiendo hoy, mis hermanos? Esto es poderosísimo, créame. Esto está abriéndole a usted así como que sacándole toda la ceguera que usted pueda tener. Y mirarlo aquí, ¿quién le está influenciando a usted? ¿A quién le está consultando a usted? Si usted le consulta a su carne para servir un domingo aquí con el sol de mediodía, ¿qué va a querer? Parquear autos. Su alma no va a quererlo. Pero pregúntele a su espíritu. Al espíritu le gusta orar, le gusta leer, al espíritu le gusta servir, al espíritu le gusta predicar, al espíritu le gusta bendecir, porque viene de Dios. Y esa es su naturaleza. Entonces usted va a tener que aprender hoy a ver, mire, el éxito acá, mis hermanos, es que usted aprenda y que nuestros discípulos aprendan a saber diferenciar de dónde vienen los pensamientos, las emociones y la voluntad. ¿Quién los está afectando? ¿La carne o el espíritu? Es que no tengo deseo de esto. Pregunte, ¿quién lo está influenciando? Y le doy el mejor consejo, siempre, pero siempre, consúltale al Espíritu. Amén. ¿Qué diría una jovencita enamorada en yugo desigual? Si le pregunta a su carne, él se va a convertir. Él se va a convertir. Cásate. Pero ¿qué pasaría si le pregunta al Espíritu? No, por favor, no me unas a ese espíritu, porque es espíritu de muerte. No lo hagas. ¿A quién le consultamos? ¿Quién influencia nuestras decisiones? Yo elijo el espíritu, mis hermanos. Yo elijo el espíritu. Si Él resucitó, Jesucristo resucitó, lo que resucitó en ti es lo que un día murió. Y lo que murió fue el espíritu en Adán. Pero hoy ha resucitado en nosotros para hacer la voluntad de Dios. Porque Él la puede hacer. Él la puede hacer si Él proviene de Dios. Amén. ¿Cuántos queremos hacer su voluntad? A responder en el espíritu, mis hermanos. Amén. Estamos aquí a bendecir tu nombre.